Suma de vectores. Cuando nosotros queremos sumar vectores, vamos a colocar uno después de otro. Por ejemplo, si yo aquí tengo mi vector mi vector 1, 4 metros a 0 grados. Y mi vector 2, 3 metros a 0 grados. Entonces ambos van a 0 grados. Ambos van hacia la derecha. Aquí tengo mi primer vector. 4 metros, llega hasta los 4 metros, que es el azul. El segundo vector, yo lo voy a colocar justo donde termina mi primer vector. Ahí donde termina mi primer vector, empiezo a trazar el segundo. Y así es como gráficamente yo sumo dos vectores. Coloco el primero y donde termina coloco el segundo. ¿Y cuál va a ser mi suma o mi vector resultante? Mi vector resultante va a ser desde donde empecé hasta donde terminó. Esa sería la magnitud de mi vector resultante. ¿Qué es vector resultante? Es la suma de vectores. En este caso, dos vectores. El primero de 4 metros a 0 grados, el segundo 3 metros a 0 grados. Entonces, cuando estoy en el mismo eje, la suma de vectores es muy fácil. Aquí tengo 4 positivo y acá tengo 3 positivo. 4 más 3 me da 7. ¿Hasta dónde llegó mi vector resultante? Hasta los 7 metros. Y entonces mi vector resultante quedaría 7 metros a 0 grados. Esa sería mi respuesta. ¿Cuál es la suma del vector 1 más el vector 2? Pues 7 metros a 0 grados. ¿Qué pasa cuando la dirección no es la misma? Por ejemplo, aquí tengo 4 metros a 0 grados y luego tengo 3 metros a 180 grados. Entonces los 4 grados van hacia los 0 grados, pero los 3 metros van hacia los 180 grados, es decir, me estoy regresando. Avancé 4 y retrocedí 3. Entonces, en este caso yo tengo 4 positivo y tengo el 3 negativo. 4 menos 3 me queda 1. Entonces, cuando yo sumo gráficamente esos dos vectores, pues este lo coloco hacia la derecha o a los 0 grados y ahí donde termina, yo voy a empezar mi segundo vector que va hacia la izquierda o hacia los 180 grados. Entonces ahí donde termina mi primer vector, ahí empiezo mi segundo vector. ¿Y cuál va a ser mi vector resultante o la suma de esos dos vectores? Mi vector resultante siempre va a ser desde donde yo empecé, o sea, de aquí del 0,0 hasta donde yo termine. Donde termine en el 1. Entonces, este verde de aquí, este vector sería mi vector resultante. Empecé en el 0,0, empecé aquí y terminé en el 1,0. Entonces, este es mi vector resultante, de 0 a 1. Entonces, mi vector resultante sería 1 metro a 0 grados, porque voy hacia la derecha. Así es como sumamos dos vectores que tienen direcciones opuestas. Uno es positivo, el otro es negativo. Entonces, por lo tanto, se restan. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo diferentes direcciones? Por ejemplo, aquí mi primer vector, 4 metros a 0 grados. El azul, el vector azul, ahí lo tengo. Y tengo otro vector, mi primer vector es 4 metros a 0 grados. El segundo vector sería 3 metros a 90 grados. Entonces ahí tenemos dos direcciones diferentes, tenemos 0 y tenemos 90. El primer vector va hacia los 0 grados y ahí donde termino en mi primer vector, ahí voy a empezar a trazar el segundo vector. O sea, 3 metros hacia arriba o hacia los 90 grados. ¿Okay?
Y como habíamos dicho, mi vector resultante va a ser desde donde yo empecé hasta donde terminé. Este va a ser la suma de mis dos vectores. Este más este me lleva a este punto, al 4,3. ¿Qué otro vector me lleva a ese mismo punto? Este vector de aquí. Por eso ese es mi vector resultante. Porque este vector equivale a estos dos juntos. Seguir el camino de estos dos vectores me lleva al mismo punto que seguir este camino. ¿Y cómo obtenemos la magnitud de ese vector resultante? Este es mi vector resultante. Pues si se fijan, se está formando un triángulo. Y si tenemos un triángulo rectángulo, nosotros podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Mi lado A sería mi primer vector en X. Mi lado B sería mi segundo vector en Y. Y mi lado C sería la hipotenusa de este triángulo, es decir, mi vector resultante. ¿Y cómo llego a este resultado? A los 5 metros, aquí está mal el ángulo, no es a 0 grados. ¿Okay? ¿Cómo llego a esta magnitud? Pues con el teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras me dice que C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Yo ya sé cuánto vale A. A vale 4. Entonces lo sustituyo. 4 al cuadrado. ¿Cuánto vale B? Vale 3. 3 al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. 16 más 9, 25. Y raíz de 25 me da 5. Ahí ya obtuve la magnitud de mi vector resultante. Me falta obtener el ángulo este de aquí. ¿En qué dirección va? Este 36,87. ¿Cómo lo obtengo? Ese es el ángulo. Para hacerlo vamos a utilizar la fórmula de tangente inversa. Tengo mi ángulo, es la tangente inversa de mi lado B sobre mi lado A. Es decir, tangente inversa de, ¿cuánto vale B? Vale 3. ¿Cuánto vale A? Vale 4. O sea, tangente inversa, 3 entre 4 me da 0,75. Y tangente inversa de 0,75, me voy a la calculadora. Tangente inversa de 0,75 me queda 36,86. Y ese es el ángulo que tengo aquí, 36,86. Se redondea a 36,87. ¿Okay? Entonces, esta es la forma de obtener el vector resultante cuando estamos formando un triángulo rectángulo. Y este método nos va a servir para sumar más de dos vectores. Aquí estamos sumando 2 vectores. ¿Cómo le hacemos para sumar 3 vectores? Aquí tenemos el vector F1 de 68 newtons a 100 grados. Entonces, tiene 100 grados de dirección y su magnitud es de 68 newtons. Tenemos un vector F2 de 70 newtons a 30 grados. Aquí tengo 30 grados y la magnitud es de 70 newtons. Tengo un tercer vector de 40 newtons a 320 grados. De aquí a aquí tengo 320 grados y la magnitud es de 40 newtons. Lo primero que voy a hacer es sacar las componentes rectangulares de cada uno de estos 3 vectores. ¿Cómo voy a sumar 3 vectores? Gráficamente lo que se hace es que primero se traza el primer vector. Entonces aquí tengo el vector F1 de 68 newtons a 100 grados. Aquí tengo yo los 100 grados. Ese es el ángulo. Y la magnitud es de 68. Ahí donde terminó mi primer vector, voy a trazar el segundo vector.
Para trazarlo yo vuelvo a ubicar mi eje X y mi eje Y. Y de ahí yo saco mi ángulo del segundo vector, que es 30 grados. Entonces de aquí a aquí, de este eje aquí, son 30 grados de dirección. Entonces ya que tengo la dirección, trazo los 70 newtons, que es la magnitud del segundo vector. Donde terminó mi segundo vector, ahí voy a empezar a trazar mi tercer vector. Vuelvo a trazar eje X y eje Y. ¿Para qué? Para ubicar el ángulo de 320 grados con respecto al eje X o los 0 grados. Ya tengo la dirección de 320 y trazo mis 40 newtons del tercer vector. Entonces, trazo mi primer vector, donde termina trazo mi segundo vector, donde termina trazo mi tercer vector. Así es como yo sumo gráficamente los vectores. Y mi vector resultante, o la suma de esos tres vectores, va a ser de donde yo empecé a donde terminé. Ese va a ser mi vector resultante. ¿Y cuál va a ser la magnitud? Pues lo que mide esta línea o ese vector de donde empecé a donde terminé. En este caso, 110.1 newtons. Y la dirección es el ángulo que se forma con respecto al eje X o a los 0 grados. Ese ángulo de ahí es de 43.82. Entonces mi vector resultante es 110.1 newtons a 43.82 grados. Así se hace gráficamente. ¿Cómo lo vamos a hacer analíticamente? Vamos a necesitar sacar las componentes rectangulares de cada uno de los vectores, por lo tanto necesitamos estas fórmulas. Mi vector en X es igual al vector por el coseno del ángulo y mi vector en Y va a ser igual al vector por el seno del ángulo. Entonces aquí tengo los tres vectores dibujados uno detrás de otro. Lo que yo voy a hacer es sacar sus componentes. Es decir, del primer vector voy a sacar F1 en X. Y me va a salir negativo porque va hacia la izquierda. También voy a sacar su componente en Y. Y me va a salir positivo porque va hacia arriba. Entonces de F1 voy a sacar F1 en X y F1 en Y. Lo mismo voy a hacer para F2. Voy a sacar su valor en X y su valor en Y. En este caso, el valor en X es positivo porque va hacia la derecha y el valor en Y también es positivo porque va hacia arriba. Hago lo mismo con el tercer vector. Saco su valor en X y su valor en Y. En este caso, su valor en X es positivo porque va hacia la derecha y su valor en Y es negativo porque va hacia abajo. Eso es lo que se hace. Es el primer paso para obtener analíticamente el vector resultante. Entonces, si se fijan, gráficamente yo hice mi primer vector, mi segundo y mi tercero y me llevó a este punto. Si yo saco los componentes, me voy a ir en esta dirección y luego así, segundo vector en X, segundo vector en Y, tercer vector en X y tercer vector en Y, y me lleva al mismo punto. Entonces, ese es un método o un camino para sacar el vector resultante utilizando componentes rectangulares. ¿Y por qué las componentes rectangulares? Porque acuérdense que es más fácil sumar vectores cuando tengo yo todo en el mismo eje. Por eso estamos haciendo este primer paso, sacar las componentes rectangulares. Entonces, mi primer vector, F1 en X, me quedaría F1 por coseno del ángulo, y F1 en Y, F1 por seno del ángulo. F2 me quedaría F2 en X, me quedaría F2 por coseno del ángulo, y F2 en Y, F2 por seno del ángulo. Y así me voy con el tercer vector también. Entonces voy a hacer ahora el procedimiento. Voy a realizar mi primer vector, 68 newtons a 100 grados. Entonces tengo la fuerza y tengo el valor también del ángulo. Entonces, coseno de 100 por 68, lo hacemos en la calculadora. Saco coseno de 100 y eso lo multiplico por 68 y me queda menos 11.8. Entonces aquí ya tengo mi valor de la componente en X del primer vector. Saco el segundo vector. En lugar de utilizar coseno, voy a utilizar seno. Entonces, seno de 100 por 68
Seno de 100 por 68. Me da 66.96. Aquí tengo 66.96. Entonces aquí saqué las componentes rectangulares del primer vector. Se hace lo mismo con el segundo vector. Coseno de 30 y lo que me salga lo multiplico por 70, me da 60.62. Para sacar y, seno de 30 por 70 y me queda 35. Hacemos lo mismo con el tercer vector. Coseno de 30 por 40 y me da 30.64. Luego hago seno de 320 por 40 y me da menos 25.71. Entonces ese es el paso número 1, sacar las componentes rectangulares de cada uno de los vectores. El vector 1, el vector 2 y el vector 3. Ya que tengo esos datos, lo que sigue es hacer la sumatoria. Voy a sumar todas las fuerzas que hay en X y voy a sumar todas las fuerzas que hay en Y. Entonces me fijo, ¿qué fuerzas tengo? En X tengo F1 en X. Tengo F2 en X y tengo F3 en X. Estas tres son las que voy a sumar para mi sumatoria de fuerzas en X. Entonces lo hago menos 11.8 y luego, 60.62 y luego 30.64. Estoy seleccionando solo las fuerzas que son en el eje X. Hago esa suma. Tengo menos 11.8 más 60.62 más 30.64 y me queda 79.46. Voy a hacer exactamente lo mismo pero con todas las fuerzas que hay en el eje Y. Entonces me voy a ubicar cuáles tengo en Y. Tengo 66.96, tengo 35 y tengo menos 25. Todas esas son fuerzas en el eje Y. Entonces las sumo. 66.96 más 35 menos 25. Es importante ponerle los negativos. Y entonces 66.96 más 35 menos 25.71 me queda 76.25. ¿Qué acabo de hacer gráficamente al hacer esta sumatoria de fuerzas en X y fuerzas en Y? Vámonos a la imagen. Cuando yo estoy sumando los componentes rectangulares, si hago sumatoria de fuerzas en X, voy a sumar F1 en X, F2 en X y F3 en X. Entonces, ¿qué está pasando? Me fui hacia la izquierda, F1 en X, donde terminé, me fui F2 en X hacia la derecha y luego F3 en X otra vez hacia la derecha. Entonces eso es hacer la sumatoria de fuerzas en X. Estos son los vectores que yo estoy sumando, todos los que están en X. Entonces este fue mi primer paso y luego hacia acá y luego hacia acá. Entonces mi vector resultante va a ser de donde yo empecé a donde yo terminé. ¿Qué hice al hacer la sumatoria de fuerzas en Y? Sumé todas las fuerzas que están en el eje Y. Entonces, ¿qué está pasando en el eje Y? En el eje Y subo con F1 en Y y luego sigo subiendo con F2 en Y y luego bajo con F2 en Y. ¿Y dónde quedé? Ahí quedé. Mi vector resultante va a ser de donde empecé a donde terminé. Aquí se muestra un poco mejor en esta imagen. Aquí hice mi sumatoria F1 en X, F2 en X y F3 en X. Tengo F1 en X hacia la izquierda porque era negativo. Donde terminé ese vector, trazo el segundo, o sea, F2 en X hacia la derecha. Y donde terminé ese vector, trazo el siguiente, F3 en X hacia la derecha. ¿Y cuál va a ser mi vector resultante de la sumatoria de fuerzas en X? De donde empecé a donde yo terminé. Lo mismo con F1 en Y y F2 en Y. En F1 en Y subí, F2 en Y, ahí donde terminé el primer vector, sigo con el segundo, y donde terminé con el segundo, trazo el tercero. ¿Cuál va a ser mi vector resultante? Pues desde donde empecé hasta donde terminé. Ese va a ser mi sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces, ¿cómo me quedaría ya mi resultado?
me quedaría una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué hice eso? Porque yo quiero tener todos mis vectores en X y todos mis vectores en Y. Porque si se fijan, aquí se está formando un triángulo. Este sería mi lado A, este sería mi lado B y este sería mi lado C. Y por lo tanto, yo ya puedo utilizar el teorema de Pitágoras para resolver este problema. Entonces, esa es la finalidad de sacar los componentes rectangulares y hacer las sumatorias de fuerzas en X y fuerzas en Y. Nos vamos al procedimiento. Como yo ya tengo mis valores de sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, es decir, ya tengo cuánto vale mi lado A y ya tengo cuánto vale mi lado B. Con eso puedo sacar mi lado C o el vector resultante. Este es mi lado C, este es mi lado A y este es mi lado B. Entonces utilizo ahora sí el teorema de Pitágoras. Entonces en el teorema de Pitágoras sustituyo mi sumatoria de fuerzas en X y mi sumatoria de fuerzas en Y. 79.46 es mi sumatoria de fuerzas en X, 76.25 es mi sumatoria de fuerzas en Y. Elevo estos al cuadrado, ya que lo tenga así, lo sumo y al final le saco la raíz. Entonces, 79.46 al cuadrado y 76.25 al cuadrado. Lo que me quede lo sumo y posteriormente le saco raíz. Lo hago en la calculadora. Tengo raíz, se abre paréntesis, doble paréntesis y pongo mi sumatoria de fuerzas en X, 79.46, cierro paréntesis, perdón, elevo al cuadrado y cierro paréntesis, más, abro paréntesis, mi sumatoria de fuerzas en Y, que es 76.26, elevo al cuadrado, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Y mi resultado es 110.13. Entonces ahí tengo ya mi fuerza resultante, la magnitud de mi fuerza resultante. ¿Qué me falta encontrar? Ya sé cuánto mide mi lado C del triángulo. Me falta encontrar el ángulo, es decir, la dirección. Entonces ahora sí me voy a la fórmula de tangente inversa. Tangente inversa, acuérdense que era el lado B sobre el lado A. Y mi lado B, que es mi sumatoria de fuerzas en Y. Y mi lado A sería mi sumatoria de fuerzas en X. Este es mi lado A y este es mi lado B. Con eso yo puedo sacar el ángulo. Entonces tengo 79.46 entre 76.25. Lo que me salga de esa división le saco tangente inversa. Hago esa operación. Primero Y, 76.26 entre 79.46 y me queda 0.95. Entonces saco tangente inversa de 0.95 y me queda 43.5. Aquí tengo 43.82, ahí depende de qué tantas decimales hayan utilizado en su división. ¿Okay? Entonces, mi vector resultante son 110.13 newtons a 43.82 grados. Y así es como sumo tres vectores. Mi primer paso es sacar las componentes rectangulares. Segundo paso, sumatoria de fuerzas en X y de fuerzas en Y. Tercer paso, teorema de Pitágoras para sacar la magnitud del vector. Y último paso, cuarto paso, sacar la dirección del vector con la fórmula de tangente inversa.